Cordial saludo para todos, espero se encuentren bien. Entonces, a continuación voy a explicar uno de los ejemplos uno de los ejercicios que se enviaron con, en la guía del día que se envía el día 26 de agosto. Son tres, pero ya explicamos acá. Aquí vamos a explicar uno. Se utiliza la misma fundamentación teórica y práctica que se hizo en el anterior taller, en el último de segundo periodo, que fue que fue el de medidas de tendencia en datos agrupados. Entonces, acá lo voy a mandar en forma de video para explicarlo con más detalle. Entonces, dice el primer problema: las ventas por kilos de arroz en el supermercado La Granja Grande fueron las siguientes. Ahí están los datos. Hay que asegurarse primero que los datos en la parte izquierda, lo que son los propiamente dichos, deben estar ordenados de menor a mayor. En este caso, 5, 12, 5, 25, 50 y 100 está correcto. Si no, tienen que acomodarse. Tienen que ordenarse nuevamente, pero teniendo en cuenta que correspondan con esta misma frecuencia. Recuerden que este valor de acá siempre corresponde a lo que se llama la frecuencia absoluta, que generalmente es el que ya les dan en el problema, que es simplemente el conteo de la repetición de estos mismos datos. Ahora, vamos a empezar con lo que es el tamaño de muestra. El tamaño de muestra es simplemente la sumatoria de todo esto, de todas las frecuencias absolutas. Entonces vamos a sumar. Vamos a sumar 58, sería 58 más 39 más 22 más 17 más 24. Lo amplío un poquito para que lo puedan ver. Entonces sumamos todo esas frecuencias, así como lo hemos hecho habitualmente, lo sumamos y entonces eso nos da un valor. Comprobamos exactamente que 58 más 39 más 22 más 17 más 24 son 160 datos. Son 160 datos. Hay que aclarar, ese es el tamaño de muestra. Hay que aclarar si la cantidad obtenida es un número par o es un número impar. 160 sabemos que como se termina en cifra par o cero, es par. Ya ver, eso lo veremos más adelante. Ya verán por qué se necesita esa información. Ahora, rango de los datos. Se utiliza el mínimo valor de los datos de la primera columna y el máximo valor. Entonces, el rango consiste en la resta entre esos dos valores. Entre esos dos valores. Entonces, escribimos que el rango es igual a máximo de los datos menos mínimo. No son las frecuencias, son los datos. Entonces, y las frecuencias, las frecuencias son acá, los datos que son lo que necesitamos se ubican acá. El máximo, evidentemente, es 100 y el mínimo corresponde a 5. Y todos son kilos. Por lo tanto, 100 menos 5, 95 kilogramos. Listo. La moda es fácil de determinar. Es simplemente el dato con la frecuencia más alta. El dato con la frecuencia más alta, entonces lo veremos aquí, pero no es la frecuencia más alta en sí, sino quién la tiene. En este caso, la frecuencia más alta corresponde al número 58. Pero ¿quién la tiene? La tiene el dato de los 5 kilos. Entonces la moda se escribe MO, sería 5 kilos y especificamos con cuántos datos. Con 58 datos. Listo. Entonces, el dato que más frecuencia o más repeticiones tiene, esa es la moda. En este caso, la moda vale 5. Ahora, vamos con la mediana. Para eso se necesitaba saber si el tamaño de muestra era par o impar. Entonces,
porque hay dos situaciones. Acá las voy a mostrar. Si la cantidad de datos son pares, entonces es un proceso, y si la cantidad de datos es impares, es un proceso. Voy a explicar para las pares qué es lo que ocurre aquí. Entonces, como si n es igual a 160 datos, es par, como es par, entonces vamos a usar el tipo de medida de la mediana para los datos pares. Entonces, para los datos pares vamos a buscar dos posiciones. Entonces, en los pares son dos posiciones. Entonces, la posición 1 quiere decir, equivale a la mitad de los datos. Acá se muestra como n medios, la mitad de los datos. Posición 1 es n medios, que es la mitad de toda la cantidad de datos obtenidos, que en este caso son 160. Entonces, n sobre 2, vamos a reemplazarlo. Quedaría n, dijimos que eran 160, que fueron los que obtuvimos sumando las frecuencias. Lo dividió entre 2 y eso nos da 80 datos haciendo la división. 80. La posición 2, cuando es par, se tiene que hallar dos posiciones. Vamos a buscar la posición número 2. La posición número 2 es a esa mitad súmele 1. Entonces, la mitad que ya se halló, que fue 80, le sumo 1, no necesito reemplazarlo porque ya se sobreentiende, y por lo tanto 80 más 1 es 81. Listo. Ahora, esa no es la mediana, es lo que se llama posición de mediana. Ahora, eso es el valor y el valor de la mediana se utiliza en estas posiciones. ¿Cómo se hace? Para eso en la tabla lo pueden hacer inmediatamente enseguida. Se va a construir una tercera columna llamada frecuencia acumulada o FI mayúscula, que simplemente, y la primera, se escribe la primera frecuencia, que es 58, que ahí aparece, y luego lo que vamos a hacer es ir sumando. Acá sería 58 más 39, que es la que sigue. 58 más 39, que en este caso son 97. 97. Listo. Aquí vamos sumando de arriba para abajo, así, como ya alguna vez lo hemos hecho. Así, voy sumando, voy sumando, hasta llegar al último dato. Entonces, luego los 97 los sumo con los 22, los 97 acumulados los sumo con los 22 que sigue. Este se suma con 97 lo sumo con el 22 y con eso me da 119. Listo. Se puede colocar incluso sin necesidad de colocar el proceso completo. Entonces ya 119 va a sumar el 17. Entonces 119 más 17, eso corresponde a 136. Pero ustedes pueden dejar el resultado como 136 nada más. Y 136 era 136 más el último dato, que es 24, que es el que está aquí. Eso nos da 160. Y entonces quiere decir que nos dio correcto porque la suma nos había dado inicialmente 160 datos. El último valor debe corresponder a la suma total de los datos. Repito, la primera frecuencia se deja igual. La segunda, la acumulada, sería sumar esta frecuencia con la segunda frecuencia. La primera suma con la acumulada, de la acumulada con la absoluta. ¿Tan? Voy sumando. Luego esta suma la sumo con la siguiente, con el 22. Esta suma con esta con la siguiente y ahí termina. Listo, aquí no se hace hace ninguna suma, entonces dejémoslo acá, no se hace ninguna suma. Para eso se utiliza la tabla para la mediana. Ahora vamos, ¿por qué se necesita esta acumulada? Obtuvimos una posición que era el número 81.
Vamos a buscar el primer número en esta tabla que acabamos de armar, en esta columna que acabamos de armar, el primer número que se pase de 81. Aquí quiere decir que hay 58 datos. No puede ser. Aquí hay 97 datos. Si es el primero que se pasa de 81, quiere decir que dentro de estos 97 datos acumulados está el número 81. Por lo tanto, este, este pedacito, como es el primero que se pasa, vamos a señalarlo así. En la anterior guía era como con un círculo lo puse. Entonces dice, es el primero que se pasa. Este es el primero que se pasa. Lo voy a escribir de dónde salió. Este valor puede variar según la cantidad de datos. Entonces, esto es el primer valor que se pase la posición de la mediana. Es lo que resume eso. Es lo que señalamos. 97 es el primero que se pasa del número 81, que aquí lo colocamos, que era 81. ¿Listo? Entonces, porque el dato 81 está ahí metido. Pero no se marca como mediana este valor, se marca qué dato lo tiene. En este caso, qué peso lo tiene. Por lo tanto, la mediana vale 12,5 kilogramos. 12,5 kilogramos. Ahora, con eso ya tenemos mediana. Ya hicimos las posiciones y hallamos mediana. Ahora viene el promedio, que es como el que requiere más proceso de cálculo. Para eso se requiere otra columna. Esta otra columna la vamos a agregar. Se puede hacer todo en una misma tabla. Se llama producto. Producto de dato por frecuencia. Que en la simbología que puse se llama XI por FI. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Este globito ya no lo necesito, entonces voy a multiplicar estos dos, cada dato con su respectiva frecuencia, 5 por 58. Entonces voy a multiplicar 5 por 58 y hallamos el valor. 58 por 5, 290. Listo. El que sigue será este, 12,5 por 39. Cada dato con su frecuencia. Entonces 12,5 por 39 nos da 487,5. Lo mismo con los otros. 25 por 22. 25 por 22 sería 550. 50 por 17 sería el siguiente, porque es el cada dato con su frecuencia, así como venía en la tabla original. O sea, solo de a estos dos. De estos dos les hacemos la multiplicación. De cada uno de esos dos. 50 por 17 nos da un total de 850. Ahora, y 100 por 24, que es 2400. Ahora, lo que sí aquí sí se necesita este campo porque vamos a sumar todo. Y entonces, como vamos a sumar todo, esa suma completa es de todos estos resultados. 290 más 487. O sea, los resultados que dieron. Nos dio 290 más 487,5 más 550 más 850 más 2400. 4577,5 es la suma de todos ellos. Este valor es lo que se conoce en el promedio como, como esto. Esto que parece una M, una M mayúscula volteada, es lo que se llama la sumatoria de productos.
sobre el número de datos. Entonces, número. Listo. Entonces, la sumatoria de productos y el número de datos. La sumatoria de productos ya la acabamos de hacer. Nos dio 4.577,5. Y el número de datos acabamos de decir que era 160. Simplemente procedemos a dividirlos. Y entonces divido esto 28,60. Y como estamos hablando de kilos, entonces sería kilos de arroz o kilogramos. ¿Listo? 28,60. Ahora, eso es lo que es la media. Listo. Y con eso obtenemos todos los valores solicitados. Tamaño de muestra, rango, moda, las posiciones de mediana, la mediana y la media aritmética. Falta aclarar algo. Si la mediana, cuando los datos son impares. Cuando n es impar. La mediana cuando n es impar, fíjense lo que pasa. Como en el anterior hicimos que era pares, entonces solo se hallaban dos posiciones. Cuando n es impar, estoy recurriendo a lo que habíamos trabajado nosotros, se utiliza solo una posición. Supongamos que n, por ejemplo, no sea 160, sino digamos 161, que es impar. Si es impar, entonces solo buscamos una posición. Y esa posición es simplemente al número de datos súmele 1 para que quede par y saca la mitad de ese resultado o divide por 2. En este caso sería, voy a sumarle 1, tenemos 161 y le sumo 1. Y eso se dividiría por 2. 161 más 1 sabemos que es 162. Es 162 y quedaría sobre 2. Y 162 sobre 2 ya da una división exacta y es el número 81. Y entonces ese número 81 es el que se busca en la frecuencia acumulada. Siempre las posiciones se buscan en la frecuencia. En el par se busca la segunda posición porque es la mayor. Y en este se busca su única posición. Se busca el primero que se pase de esa posición en la tabla de frecuencia, en la tabla de frecuencia acumulada. O FI mayúscula. Listo. Así el procedimiento, esta parte para la mediana es el mismo que se hizo en el anterior, solo que la diferencia es que para los datos pares se deben sacar dos valores de posición, pero se utiliza el segundo y en los impares se necesita solo uno. Listo. Entonces, ya con ese ya tenemos el primer ejemplo resuelto. Entonces, cualquier pregunta, ahí está mi WhatsApp. Listo. Entonces, gracias por su atención. Feliz tarde.